Soy Javier Morales y durante 15 años fui anciano financiero en la Congregación de los Testigos de Jehová de Málaga Norte. Si me hubieran dicho en 1995, cuando recibí ese privilegio por primera vez, que un día estaría aquí contándoles esta historia, les habría asegurado que estaban equivocados. Yo era un hombre de números, de orden, de silencio. Cada domingo por la mañana me sentaba en la primera fila del Salón del Reino con mi maletín de cuero marrón, ese mismo que mi esposa Carmen me regaló cuando fui nombrado siervo ministerial. Dentro llevaba las hojas de contribuciones, los recibos de donaciones mundiales y una carpeta azul que creía que contenía solo registros administrativos rutinarios. Era marzo de 2010 cuando mi mundo se desplomó. Recuerdo el olor a café que venía de la oficina del superintendente mientras organizaba los archivos en el armario del fondo. Hacía una limpieza profunda antes de la visita del superintendente de circuito. Entre carpetas viejas y manuales desactualizados, mi mano rozó algo que no debería estar allí, una carpeta manila sin etiqueta, pegada con cinta adhesiva al fondo del último cajón. Expedientes especiales, decía la primera hoja. Debajo, una lista con códigos que no reconocía. RT-NEC, RT-ACE, RT-PRES, seguidos de nombres y fechas. Cada código tenía una nota al margen. Familia González, RT-NEC, ajuste espiritual aplicado. Hermano Vázquez, RT-ACE, marcado para seguimiento. Mi respiración se aceleró cuando vi el siguiente. Lucía Herrera, 17 años, RT-NEG, proceso completado. Lucía. Recordé a esa jovencita que había muerto 3 años atrás. Sus padres dijeron que fue la voluntad de Jehová. Ella había sido fiel hasta el final, pero aquel expediente tenía fechas, horarios, incluso números de habitación del hospital, y al final, una anotación en tinta roja. Registro médico archivado. Familia cooperó plenamente. «¿Hermano Javier?» La voz del anciano coordinador me sobresaltó. «¿Todo bien por ahí atrás?» «Sí, hermano Emilio», respondí, cerrando rápidamente la carpeta. Solo organizando los archivos. Pero en mis manos temblaba la prueba de que nosotros, los ancianos, llevábamos un registro detallado de cada decisión sobre transfusiones sanguíneas en nuestra congregación. No eran simples estadísticas, eran vidas y muertes, catalogadas con la frialdad de un inventario. Esa noche, en la mesa de la cena, Carmen notó mi silencio. «¿Te encuentras bien, cariño? Estás muy callado». «Solo cansado del trabajo», mentí, revolviendo la sopa que se había enfriado en mi plato. Por primera vez en mis 62 años, me acostumbré a mentir, porque la verdad era demasiado grande, demasiado pesada para compartir, incluso con la mujer que había estado a mi lado durante 38 años de matrimonio. Durante las siguientes semanas, esa carpeta se convirtió en una obsesión silenciosa. Cada vez que iba al Salón del Reino para las reuniones administrativas, mi vista se dirigía hacia aquel armario. Sabía que dentro había más carpetas, más nombres, más códigos que no entendía, pero que intuía que significaban decisiones entre la vida y la muerte. Los domingos se volvieron diferentes. Cuando el hermano Emilio daba sus discursos sobre obediencia y lealtad a la organización, yo pensaba en Lucía Herrera. Cuando cantábamos los cánticos sobre el amor de Jehová, veía los códigos garabateados en tinta azul. RT-NEG, RT-ACE, RT-PRES. ¿Qué significaban esas abreviaciones? ¿Por qué teníamos expedientes médicos de hermanos fallecidos? La respuesta llegó de una manera que nunca esperé. Era un martes por la tarde cuando el hermano Salvador, anciano desde hacía 20 años, me pidió quedarme después de la reunión del cuerpo de ancianos. «Javier, necesito hablarte de algo confidencial, muy confidencial». Me senté frente a él en la oficina del Salón del Reino. En sus manos tenía una carpeta idéntica a la que había encontrado semanas atrás. Estos son los registros de cumplimiento doctrinal sobre la santidad de la sangre,
me explicó con voz seria. La organización nos ha encomendado llevar un seguimiento detallado de cada situación que involucre transfusiones. Es un asunto de vida o muerte espiritual. Las abreviaciones cobraron sentido de golpe. RT significaba rechazo transfusión. NEG, negó la transfusión. ACE, aceptó bajo presión. PRES, presionado por familiares mundanos. Cada hermano que enfrentaba una situación médica relacionada con sangre era catalogado, evaluado y archivado según su decisión. Pero, ¿por qué tenemos expedientes médicos?, pregunté. Para proteger a la organización, respondió el hermano Salvador. Si alguien cuestiona nuestras políticas, tenemos documentación que prueba que nuestros hermanos toman decisiones voluntarias e informadas. Esa frase se quedó grabada en mi memoria. Para proteger a la organización, no para proteger a las familias, no para honrar las decisiones personales de fe, para proteger una institución. Cuando llegué a casa esa noche, Carmen ya estaba dormida. Me senté en el sillón del salón, con la televisión apagada, mirando las fotografías familiares que decoraban la repisa. Nuestra boda en 1972, el bautizo de nuestros hijos, Miguel y Patricia, las vacaciones en la Costa del Sol, cuando aún éramos jóvenes, y la vida parecía mucho más simple. En una de las fotos, Miguel tenía 8 años y sostenía un globo rojo, rojo como la sangre, rojo como las anotaciones que había visto en aquellos expedientes. Por primera vez en años, lloré, porque entendí que durante década y media yo había sido el guardián de secretos que podían destruir familias enteras, y lo que aún no sabía era que pronto me convertiría en una de esas familias destruidas. Mi nombre completo es Javier Morales Ruiz. Nací el 15 de octubre de 1948 en un pequeño pueblo de Córdoba, hijo de Francisco Morales, carpintero, y Elena Ruiz, ama de casa. Mis padres se bautizaron como testigos de Jehová cuando yo tenía 12 años, por lo que crecí dentro de la organización durante toda mi adolescencia. A los 18 años me bauticé, convencido de que había encontrado la única religión verdadera en la tierra. Estudié contabilidad en la Universidad de Córdoba y me especialicé en auditoría financiera. En 1972 me casé con Carmen Jiménez, una pionera regular de la congregación local, hija de un anciano muy respetado. Nos mudamos a Málaga en 1975 cuando conseguí trabajo en una empresa de auditoría. Miguel nació en 1976, Patricia en 1979. Ambos crecieron como niños ejemplares en la congregación, comentarios preparados, participación activa en el ministerio del campo, estudiosos aplicados de las publicaciones de la sociedad. Mi ascenso dentro de la jerarquía congregacional fue gradual pero constante. Siervo ministerial a los 25 años, anciano a los 35, anciano coordinador a los 40. Pero mi verdadera especialidad era el manejo financiero. Tenía facilidad para los números, para organizar registros, para mantener todo en orden. El hermano Emilio, nuestro superintendente, siempre decía que Jehová me había bendecido con un don especial para la administración. El hermano Javier es nuestro tesoro, comentaba en las reuniones de ancianos. Gracias a él, nuestras cuentas están siempre impecables ante la organización. Era cierto. Durante 15 años nunca hubo una sola discrepancia en nuestros informes financieros. Cada contribución estaba registrada, cada donación mundial documentada, cada gasto justificado con recibos y facturas. Yo era meticuloso hasta el extremo, porque creía que estaba manejando los recursos sagrados de Jehová. Mi oficina en casa tenía una estantería llena de manuales de la organización, Pastoreo el rebaño de Dios, organizados para hacer la voluntad de Jehová, cartas a los cuerpos de ancianos. Los conocía de memoria, cada procedimiento, cada directriz, cada formulario. Carmen solía bromear diciendo que conocía las políticas de la organización mejor que algunos miembros del cuerpo gobernante. Pero también había algo más en mi personalidad.
que me convertiría en un problema para el sistema. Yo cuestionaba los detalles, no de manera rebelde, sino metodológica. Si una cifra no cuadraba, investigaba hasta encontrar el error. Si un procedimiento parecía ilógico, buscaba la explicación en las publicaciones. Esta característica me convirtió en un anciano respetado, pero también en alguien potencialmente peligroso para secretos que no debían ser cuestionados. El hermano Salvador López era mi contraparte en muchos sentidos. Anciano desde hacía 20 años, había sido pionero especial en su juventud y superintendente viajante durante una década antes de establecerse en Málaga por problemas de salud de su esposa. Era un hombre carismático, con una memoria prodigiosa para las escrituras y una habilidad natural para dirigir las reuniones de ancianos. Pero a diferencia de mí, Salvador nunca cuestionaba las directrices que llegaban de la central. Su lema era simple: la organización siempre sabe lo que hace. Hermano Javier, me decía frecuentemente, tu problema es que piensas demasiado. A veces, la obediencia es más importante que el entendimiento. Salvador era quien manejaba los asuntos delicados en nuestra congregación. Las exclusiones, las marcas de desaprobación, las decisiones disciplinarias que requerían experiencia y dureza emocional. Yo me encargaba de los números, él se encargaba de las personas. Era una división del trabajo que funcionó perfectamente durante años, hasta que descubrí que algunos de mis números documentaban sus decisiones sobre vidas humanas. Carmen, mi esposa, representaba todo lo que yo había amado de la organización durante décadas. Era genuinamente bondadosa, dedicada al ministerio con pasión sincera, siempre dispuesta a ayudar a las familias que atravesaban dificultades. Cocinaba para los hermanos enfermos, visitaba a las viudas, organizaba actividades para los jóvenes de la congregación. Para ella, ser testigo de Jehová no era una religión, era una forma de vida que llenaba cada aspecto de su existencia. Javi, me decía mientras preparaba el desayuno los domingos por la mañana, ¿no te sientes bendecido de formar parte del pueblo de Jehová? ¿No es hermoso ver cómo la organización cuida de todos nosotros? Yo asentía, sonreía, la besaba en la frente. Pero después de encontrar aquellos expedientes, sus palabras se volvieron dolorosas, porque yo sabía algo que ella no sabía, que detrás de esa imagen de organización perfecta y amorosa había archivos, códigos y decisiones que convertían tragedias familiares en estadísticas administrativas. Mis hijos, Miguel y Patricia, ya adultos, habían seguido caminos diferentes dentro de la organización. Miguel, de 34 años, era siervo ministerial en una congregación de Madrid donde trabajaba como ingeniero informático. Estaba casado con Laura, también testigo de segunda generación, y tenían 2 niños pequeños. Patricia, de 31, era pionera regular en Barcelona, soltera, completamente dedicada al ministerio de tiempo completo. Ambos me veían como un modelo de espiritualidad y responsabilidad. Durante años había sido el padre que los llevó a todas las reuniones, que estudió con ellos cada publicación, que los preparó para ser jóvenes ejemplares. Cuando llamaban por teléfono los domingos por la noche, siempre preguntaban por mis responsabilidades en la congregación, por las experiencias edificantes que había tenido durante la semana. «Papá, eres mi héroe espiritual», me había dicho Miguel la última vez que nos visitó. «Espero servir a Jehová con la misma integridad que tú lo has hecho toda tu vida». Esas palabras ahora me quemaban por dentro. ¿Integridad? ¿Cómo explicarles que su padre había descubierto algo que podía destrozar todo lo que creían sobre la organización que amaban? El objeto que simbolizaba mi conflicto interno era mi maletín de cuero marrón. Cada mañana, antes de ir a trabajar, lo abría y revisaba su contenido. Calculadora, bolígrafos, documentos de la empresa, llaves del salón del reino. Pero desde que descubrí los expedientes médicos,
también había empezado a guardar pequeños papeles con anotaciones, números de expedientes que no cuadraban con las políticas oficiales, fechas que coincidían con muertes que la congregación había celebrado como testimonios de fe. Durante las reuniones de ancianos, mi maletín se había convertido en mi refugio silencioso. Fingía tomar notas sobre procedimientos administrativos, pero en realidad estaba anotando detalles sobre el sistema de archivos médicos que había descubierto. Nombres, códigos, fechas, todo lo que pudiera ayudarme a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La tensión en mi interior crecía cada día. Por las mañanas desayunaba con Carmen, hablábamos sobre planes para el Ministerio del Campo, comentábamos los artículos de la revista mensual. Por las tardes, en mi oficina, revisaba mentalmente todo lo que había visto en aquellos expedientes, tratando de encontrar una explicación que no comprometiera mi fe. «Cariño, ¿todo bien?», me preguntaba Carmen cuando me quedaba despierto hasta muy tarde, sentado en el sofá del salón. «Solo pensando en algunas responsabilidades de la congregación», le respondía. Era técnicamente cierto, pero profundamente deshonesto, porque mis pensamientos no eran sobre responsabilidades normales. Eran sobre un sistema que documentaba decisiones médicas de vida o muerte con la misma frialdad con que yo documentaba las contribuciones dominicales. El hermano Emilio, nuestro anciano coordinador, había comenzado a notar mi cambio de actitud durante las reuniones. «Hermano Javier, te veo un poco distraído últimamente. ¿Hay algo que te preocupe?» «Solo trabajo, hermano Emilio. Ya sabes cómo son las auditorías de fin de año». Pero él me conocía demasiado bien. Después de 15 años trabajando juntos, sabía que mis distracciones tenían un origen diferente. La realidad era que me había convertido en un guardián de secretos que no quería guardar, en un contable de tragedias que no debería haber conocido, en un anciano que empezaba a cuestionar la integridad de la organización que había servido durante toda su vida adulta. Y lo peor de todo era que aún no sabía cuán profundo era el agujero que había comenzado a excavar. Los siguientes meses se convirtieron en una lenta agonía de descubrimientos. Cada martes y jueves, cuando tenía acceso al Salón del Reino para las reuniones administrativas, dedicaba unos minutos extra a revisar aquel armario del fondo. Lo que al principio parecía una sola carpeta abandonada, resultó ser todo un sistema de archivos ocultos detrás de los manuales oficiales. «Expedientes médicos especiales. Confidencial», decía la etiqueta de una segunda carpeta que encontré en abril. Esta contenía no solo los códigos de transfusiones, sino también cartas intercambiadas entre la sucursal de España y nuestra congregación. Cartas que nunca se leyeron en las reuniones públicas, que nunca fueron mencionadas en los anuncios dominicales. Una de esas cartas, fechada el 15 de enero de 2008, llevaba el membrete oficial de la sucursal y estaba dirigida personalmente al hermano Salvador. El asunto era Protocolo de Gestión de Crisis Médicas. Mientras la leía, mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar el papel contra la pared del armario. Estimados ancianos, se les recuerda que cualquier situación que involucre rechazo o aceptación de transfusiones sanguíneas debe ser documentada detalladamente. Estos registros son esenciales para proteger los intereses legales de la organización ante posibles demandas judiciales. Mantengan archivos separados y confidenciales. No discutan estos procedimientos con hermanos que no sean ancianos coordinadores. Al final de la carta había una nota manuscrita del hermano Salvador. Javier, no incluir en registros financieros oficiales. Archivar por separado. SL. Mi respiración se aceleró. Salvador sabía que yo eventualmente vería esos archivos y había dejado instrucciones específicas para que no los incluyera en mis registros contables habituales. ¿Por qué? ¿Qué había en esos expedientes que no debía ser mezclado con la documentación oficial de la congregación?
La respuesta llegó cuando encontré la tercera carpeta. Esta era más gruesa, más pesada, y tenía una etiqueta que me heló la sangre. Casos resueltos. Archivo permanente. Dentro había expedientes completos de hermanos que habían enfrentado situaciones médicas relacionadas con transfusiones sanguíneas durante los últimos 15 años. El expediente de Lucía Herrera ocupaba 7 páginas. Comenzaba con una fotocopia de su historial médico del Hospital Clínico de Málaga, seguido de declaraciones firmadas por sus padres, informes de los ancianos que los visitaron durante la crisis, y al final una copia del certificado de defunción con anotaciones al margen en tinta roja. 17 años, accidente de tráfico, pérdida masiva de sangre, padres mantuvieron posición bíblica. Testimonio ejemplar para la congregación. Había escrito alguien con letra que reconocí como la del hermano Salvador. Pero había más. En las últimas páginas del expediente encontré algo que me quitó el aliento. Fotografías. Fotografías de Lucía en el hospital, inconsciente, conectada a máquinas. ¿Por qué teníamos fotografías de una hermana moribunda en nuestros archivos? ¿Quién las había tomado y con qué propósito? Una nota adhesiva pegada a una de las fotografías explicaba el motivo. Evidencia para posibles procedimientos legales. Documenta que la paciente no fue coercionada por familiares TJ. Archivo para Departamento Legal de la sucursal. Cerré el expediente y me senté en el suelo del armario, rodeado de carpetas que documentaban tragedias humanas con la frialdad de un informe empresarial. Lucía no había sido solo una hermana fiel que murió por sus convicciones. Había sido un caso de estudio, documentado y archivado para proteger a la organización de posibles demandas legales. Hermano Javier, la voz del hermano Emilio me sobresaltó desde la oficina principal. «Ya voy», respondí, cerrando rápidamente las carpetas y colocándolas en su lugar. Mis manos sudorosas dejaron huellas en las cartulinas manila. Durante el trayecto a casa esa noche no pude quitarme de la mente las fotografías de Lucía. Una jovencita de 17 años, convertida en evidencia legal. ¿Cuántas familias sabían que sus momentos más íntimos de dolor estaban archivados en armarios de salones del reino alrededor del mundo? En casa, Carmen había preparado mi cena favorita, paella valenciana con mariscos. Intenté sonreír, comentar sobre mi día de trabajo, preguntar sobre sus planes para el Ministerio del Campo, pero cada bocado me sabía a ceniza. «Javi, últimamente estás muy callado durante las cenas», observó Carmen mientras recogía los platos. «Seguro que no hay nada que te preocupe. Solo son responsabilidades adicionales en la congregación, nada importante». Pero era mentira. Era todo importante. Era tan importante que estaba empezando a cuestionar todo lo que había creído durante 40 años de vida como testigo de Jehová. Mayo llegó con las asambleas de distrito y nuestro circuito fue asignado a las instalaciones de Sevilla. Carmen y yo viajamos junto con otras 10 familias de la congregación en autobús. Durante las 3 horas de viaje, escuché conversaciones sobre experiencias edificantes, sobre nuevos entendimientos doctrinales, sobre la bendición de formar parte del pueblo de Jehová. ¿Se acuerdan de la hermana Lucía Herrera?, comentó la hermana Mercedes, una pionera anciana que conocía a la familia. «¿Qué ejemplo de fe nos dio? Murió tan joven, pero mantuvo su integridad hasta el final». «Sí, fue un testimonio hermoso», respondió Carmen. «Sus padres deben sentirse muy orgullosos de haber criado a una hija tan fiel». Yo miraba por la ventanilla del autobús, viendo pasar los olivares andaluces, mientras escuchaba cómo la muerte de Lucía era romantizada como un triunfo espiritual. Nadie sabía que su agonía había sido fotografiada. Nadie sabía que su expediente médico estaba archivado en un armario junto con decenas de otros casos similares. El programa de la asamblea incluía un drama sobre la historia bíblica de los 3 jóvenes hebreos
que fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar la estatua del rey de Babilonia. El paralelismo con las decisiones sobre transfusiones sanguíneas era obvio y deliberado. Al final del drama, toda la audiencia aplaudió entusiasmada. ¡Qué hermoso ejemplo de integridad!, murmuró Carmen a mi lado con lágrimas en los ojos. Yo también tenía lágrimas, pero por razones muy diferentes. Porque sabía que esos ejemplos de integridad eran documentados, archivados y utilizados como evidencia legal para proteger a una organización corporativa. Durante el receso del mediodía, me alejé de mi familia y caminé hasta una zona tranquila detrás de las instalaciones. Saqué mi teléfono móvil y marqué el número de mi hijo Miguel en Madrid. «Papá, ¿cómo está la asamblea?» «Muy edificante, hijo. Oye, Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Claro, papá. En tu congregación de Madrid, ¿alguna vez has escuchado sobre procedimientos especiales para documentar decisiones médicas de los hermanos?» Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «¿A qué te refieres, papá?» «Nada específico, solo curiosidad administrativa. Como anciano financiero, a veces me pregunto si todas las congregaciones manejan los registros de la misma manera. Bueno, yo no soy anciano, así que no conozco todos los procedimientos. Pero supongo que la organización tiene métodos uniformes para todo, ¿no?» «Sí, supongo que sí. Disfruta tu domingo, hijo». Después de colgar, me quedé allí sentado en un banco de piedra, escuchando el murmullo de miles de hermanos que almorzaban en grupos familiares alrededor de las instalaciones. Todos parecían tan felices, tan seguros en su fe, tan convencidos de que formaban parte de algo puro y sagrado. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente solo en medio de mi propia gente. Junio trajo la visita del superintendente de circuito, el hermano Alfonso Ruiz. Era un hombre de unos 50 años, con 20 años de experiencia como superintendente viajante, conocido por su rigidez doctrinal y su capacidad para detectar problemas espirituales en las congregaciones que visitaba. Durante su reunión privada con el cuerpo de ancianos, el hermano Alfonso revisó nuestros registros de actividad en el ministerio, las estadísticas de asistencia a las reuniones y los informes de disciplina congregacional. Todo parecía estar en orden hasta que llegó al tema de los archivos especiales. «Hermanos, la sucursal ha enviado nuevas directrices sobre el manejo de registros médicos confidenciales», anunció, sacando una carta oficial de su maletín. «A partir de ahora, estos archivos deben ser revisados y actualizados cada 6 meses por el anciano coordinador y el anciano encargado de las finanzas». Mi corazón comenzó a latir más rápido. El hermano Alfonso me miró directamente. «Hermano Javier, ¿está usted familiarizado con el contenido de estos archivos?» «He visto algunos expedientes, hermano Alfonso. El hermano Salvador me ha dado acceso limitado para propósitos administrativos». «Perfecto. Entonces, sabe la importancia de mantener estos registros actualizados y confidenciales. La organización depende de ancianos como usted para proteger estos intereses tan delicados». Después de la reunión, el hermano Salvador me pidió quedarme unos minutos adicionales. «Javier, sé que has estado revisando los expedientes médicos más frecuentemente en las últimas semanas». Mi sangre se heló. ¿Cómo lo sabía? Es parte de mis responsabilidades administrativas, hermano Salvador. Por supuesto. Solo quiero asegurarme de que entiendes completamente el propósito de estos registros. No son para satisfacer curiosidad personal. Son herramientas de protección para la organización de Jehová. Lo entiendo. Bien, porque hermanos que han malinterpretado estos procedimientos en el pasado han causado problemas serios para sus congregaciones. Problemas que han resultado en ajustes disciplinarios. La amenaza era sutil pero clara. El hermano Salvador sabía que yo estaba cuestionando el sistema
y me estaba advirtiendo sobre las consecuencias de continuar por ese camino. Esa noche, en casa, mientras Carmen dormía, me senté en mi escritorio y saqué un cuaderno nuevo. En la primera página escribí: preguntas que necesitan respuestas. Debajo comencé una lista. ¿Cuántos hermanos han muerto en nuestra congregación por rechazar transfusiones? ¿Por qué tenemos fotografías de hermanos moribundos en nuestros archivos? ¿Qué hace la organización con estos expedientes médicos? ¿Saben los hermanos que sus decisiones médicas son documentadas de esta manera? ¿Es esto lo que Jehová realmente quiere de su pueblo? La última pregunta me quedé mirándola durante una hora entera, porque por primera vez en mi vida como testigo de Jehová no estaba seguro de la respuesta. Al día siguiente era domingo. Durante la reunión pública, el hermano Emilio dio un discurso sobre la importancia de confiar en la organización de Jehová, aun cuando no entendemos completamente todos los procedimientos. Hermanos, a veces vemos solo una pequeña parte del cuadro completo, decía desde la plataforma. Pero Jehová ve todo, y Él dirige a su organización de maneras que pueden estar más allá de nuestro entendimiento limitado. Mientras escuchaba esas palabras, mi vista se dirigía hacia la oficina del fondo, donde sabía que estaban archivados los expedientes de familias que habían perdido a sus seres queridos por seguir políticas que ahora comenzaba a cuestionar. Por primera vez en 15 años como anciano, no pude concentrarme en el programa de la reunión, porque sabía que detrás de los discursos sobre amor y protección divina había un sistema de documentación fría y calculada que convertía tragedias humanas en evidencia corporativa. Y sabía que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. La decisión que cambiaría todo llegó un martes lluvioso de julio. El hermano Salvador me había citado para una reunión urgente en el Salón del Reino a las 7 de la tarde. Es sobre los archivos especiales, Javier. Hay nuevos procedimientos que debemos implementar inmediatamente. Llegué puntual, con mi maletín y la sensación de que algo definitivo estaba por suceder. Salvador me esperaba en la oficina principal, acompañado por el hermano Alfonso, el superintendente de circuito, y un hombre que no conocía, el hermano Marcos Vega, representante directo de la sucursal de España. «Hermano Javier, tome asiento», me dijo el hermano Alfonso con una seriedad que nunca le había visto. «Tenemos un asunto delicado que discutir». El hermano Marcos abrió un portafolios negro y extrajo varios documentos oficiales con el membrete de la sociedad Watchtower. «Hermano Morales, la organización ha decidido centralizar todos los registros médicos especiales de las congregaciones españolas. Su responsabilidad será preparar un informe detallado de todos los expedientes que han estado bajo su custodia durante los últimos 5 años. Me entregó una lista de requerimientos que me dejó sin aliento. No solo querían copias de todos los expedientes, sino también estadísticas detalladas. Número de hermanos que rechazaron transfusiones, número de hermanos que las aceptaron bajo presión, número de fallecimientos, número de exclusiones relacionadas con decisiones médicas. ¿Exclusiones relacionadas con decisiones médicas?, pregunté. Hermanos que aceptaron transfusiones y fueron marcados o expulsados por ello, explicó el hermano Salvador. Todo debe estar documentado para el departamento legal de la sucursal. Pero, hermanos, dije, sintiendo cómo mi voz temblaba, estas son tragedias familiares, situaciones íntimas de dolor y pérdida. ¿Por qué necesita la organización estadísticas tan detalladas? El hermano Marcos me miró con frialdad. Hermano Morales, la organización de Jehová enfrenta constantemente ataques legales de opositores y apóstatas. Estos registros son nuestra protección contra acusaciones falsas. Nos permiten demostrar que nuestros hermanos toman decisiones libres e informadas. «¿Libres e informadas?», repetí, recordando las fotografías de Lucía Herrera inconsciente en el hospital.
¿Hay algún problema con estos procedimientos, hermano Javier?, preguntó el hermano Alfonso, estudiando mi rostro. Fue en ese momento cuando todo se cristalizó en mi mente. Podía seguir siendo parte del sistema, continuar archivando tragedias humanas como evidencia corporativa, mantener mi posición respetada dentro de la organización, o podía decir la verdad sobre lo que había descubierto. Hermanos, he estado revisando estos expedientes durante meses y tengo serias preocupaciones. El silencio en la oficina se volvió tenso. Los tres hombres me miraban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la alarma. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó el hermano Salvador. Tenemos fotografías de hermanos moribundos en nuestros archivos. Documentamos decisiones médicas de familias que están pasando por las peores crisis de sus vidas. Los tratamos como evidencia legal en lugar de como seres humanos que sufren. Hermano Javier, intervino el hermano Marcos con voz dura, estos procedimientos vienen directamente del cuerpo gobernante. ¿Está usted cuestionando la sabiduría de la organización de Jehová? Estoy cuestionando si esto es lo que Jesucristo haría con familias que están sufriendo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El hermano Alfonso cerró su Biblia con un golpe seco. Hermano Morales, esas son palabras muy peligrosas. Suena como si estuviera desarrollando una actitud crítica hacia la organización. No hacia la organización, respondí, sorprendido por mi propia valentía. Hacia un sistema que convierte tragedias humanas en estadísticas legales. El hermano Salvador se levantó de su silla. Javier, creo que necesitas tiempo para reflexionar sobre tu actitud. Te sugiero que vayas a casa, ores sobre este asunto y reconsideres tu posición. Mi posición es clara, dije también poniéndome de pie. No voy a continuar siendo parte de un sistema que documenta el sufrimiento humano para proteger intereses corporativos. ¿Estás rechazando cumplir con los procedimientos de la organización?, preguntó el hermano Marcos. Estoy rechazando tratar a las familias de nuestra congregación como evidencia legal. El hermano Alfonso tomó una libreta y comenzó a escribir. Hermano Morales, quedará registrado que usted se negó a cooperar con procedimientos oficiales de la organización y que expresó críticas directas hacia las políticas establecidas por el cuerpo gobernante. Que así quede registrado, respondí. Tomé mi maletín y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví hacia los tres hombres que habían sido mis compañeros de fe durante tantos años. Hermanos, les pregunto, ¿creen ustedes que el amor de Dios se expresa documentando fotografías de niños moribundos? Ninguno respondió. Salí del Salón del Reino bajo la lluvia de julio, sabiendo que acababa de terminar con 38 años de vida como testigo de Jehová. En el coche, antes de arrancar, saqué mi teléfono y marqué el número de Carmen. Amor, ¿puedes preparar algo de cenar? Tenemos que hablar sobre algo muy importante. ¿Todo bien, Javi? Te escuchas extraño. Todo va a estar bien, Carmen. Por fin todo va a estar bien. Mientras conducía hacia casa, pasé frente al hospital donde había muerto Lucía Herrera 3 años atrás. Me detuve en el semáforo y miré hacia las ventanas iluminadas del 5º piso, donde sabía que estaba la unidad de cuidados intensivos. Pensé en todas las familias que en ese momento estaban pasando por crisis médicas, tomando decisiones imposibles entre la fe y la vida. Pensé en los expedientes que documentarían esas decisiones, en las fotografías que serían tomadas, en las estadísticas que serían compiladas, y por primera vez en meses sentí paz, porque había elegido ser un ser humano antes que un funcionario de una organización. Cuando llegué a casa, Carmen me esperaba en la puerta. En su rostro vi la misma expresión de preocupación que había tenido durante las últimas semanas. Javi, ¿qué ha pasado? La abracé fuerte, respirando el aroma de su perfume que había conocido durante 38 años de matrimonio. Carmen, amor mío, tengo algo que contarte, algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Y mientras la llevaba hacia el sofá del salón,
supe que el hombre que había entrado a esa reunión ya no existía. El hermano Javier Morales, anciano financiero de la congregación Málaga Norte, había muerto en esa oficina. Lo que había nacido era simplemente Javier, un hombre que había elegido su humanidad por encima de su posición religiosa. Contar la verdad a Carmen fue como desarmar cuidadosamente una estructura que habíamos construido durante décadas. Nos sentamos en nuestro sofá favorito, ese de terciopelo azul que compramos cuando Miguel comenzó la universidad, y durante 3 horas le expliqué todo lo que había descubierto en esos archivos. ¿Fotografías de Lucía en el hospital?, preguntó Carmen con voz quebrada. Pero Javi, ¿por qué? ¿Para qué necesitarían eso? Para protegerse legalmente, amor, por si alguien los demanda diciendo que presionaron a la familia para rechazar la transfusión. Carmen se tapó la cara con las manos y lloró silenciosamente. Conocía bien a la familia Herrera. Había llevado comida casera a la casa durante las semanas posteriores a la muerte de Lucía. Había consolado a la madre cuando ésta lloraba en las reuniones del reino. «¿Sabes lo que más me duele?», me dijo después de secarse las lágrimas. «Es que yo defendí esa decisión. Les dije a otros hermanos que habían hecho lo correcto, que Jehová los bendeciría por su fe, y mientras tanto, la organización documentaba su dolor para usarlo como evidencia legal», terminé la frase. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas y reuniones inesperadas. El miércoles por la mañana, el hermano Emilio apareció en nuestra puerta. «Javier, necesitamos hablar. El hermano Alfonso está muy preocupado por tu actitud de anoche». «Hermano Emilio, pasa. Carmen, ¿puedes preparar café?». Nos sentamos en la mesa del comedor donde habíamos estudiado tantas publicaciones de la Watchtower durante los años. «Javier, tú y yo nos conocemos desde hace 15 años. Has sido uno de los ancianos más confiables que he conocido. Por eso me cuesta entender lo que pasó ayer. Te han contado sobre los expedientes médicos. Me han contado que te negaste a cooperar con procedimientos oficiales de la organización». Le expliqué todo lo que había visto: los códigos, las fotografías, las cartas de la sucursal. El hermano Emilio escuchaba con expresión cada vez más incómoda. «Javier, entiendo que puede parecer frío, pero la organización tiene que protegerse. Vivimos en un mundo hostil donde constantemente nos atacan. Y protegerse justifica documentar el sufrimiento de las familias como si fueran evidencia criminal». La organización sabe lo que hace, Javier. Confía en Jehová y en su pueblo. Hermano Emilio, ¿tú sabías de la existencia de estos expedientes? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Algunos de nosotros tenemos información que otros hermanos no necesitan conocer. Es para el bien de la congregación. ¿Para el bien de la congregación o para el bien de la organización corporativa? El hermano Emilio cerró su Biblia y me miró con tristeza. «Javier, creo que necesitas hablar con el comité judicial que se va a formar esta semana». «¿Comité judicial?». El hermano Alfonso ha recomendado que se investigue tu actitud crítica hacia la organización, por tu propio bien espiritual. Después de que se marchó, Carmen y yo nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo. «¿Van a expulsarte?», preguntó finalmente. «Probablemente, a menos que me retracte y acepte continuar con el sistema de archivos». «¿Y qué vas a hacer?». «No puedo retractarme, Carmen, no después de lo que he visto». Esa noche llamé a mis hijos. Miguel escuchó mi explicación con shock creciente. «Papá, ¿estás seguro de que interpretaste bien esos documentos? Tal vez había una explicación que no entendiste». «Miguel, vi fotografías de hermanos moribundos archivadas junto con cartas sobre protección legal. No hay interpretación alternativa». «Pero papá, si cuestionas la organización, ¿qué va a pasar con tu fe? ¿Con nuestra familia?». No tenía una respuesta fácil para esa pregunta. Patricia reaccionó aún más intensamente. «Papá, me estás asustando.
Hablas como los apóstatas que distribuyen literatura antitestigos en las asambleas. Patricia, no soy un apóstata. Solo soy un hombre que descubrió algo que no puede ignorar. Pero si la organización te expulsa, no podré hablarte más. ¿Lo entiendes? No podré llamarte, visitarte, ni siquiera saludarte si nos encontramos en la calle. Esas palabras me partieron el corazón, porque entendía que mi decisión de ser honesto sobre lo que había descubierto iba a costarme la relación con mis propios hijos. El viernes recibí una carta oficial citándome a una reunión de comité judicial para el martes siguiente. Los ancianos asignados eran el hermano Alfonso, el hermano Salvador y el hermano Luis Martínez, un anciano de una congregación vecina, para garantizar la imparcialidad. Carmen decidió acompañarme hasta la puerta del Salón del Reino esa noche. Javi, todavía puedes retractarte. Puedes decir que estabas confundido, que malinterpretaste los documentos. ¿Y luego qué? Continúo archivando expedientes de familias que sufren. Pero si te expulsan, perdemos todo. Nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra identidad completa. Carmen, ¿tú crees que lo que he descubierto está bien? Ella lloró antes de responder. No, Javi, no creo que esté bien, pero tengo miedo de lo que va a pasar con nosotros. La reunión del comité judicial duró 2 horas. Los 3 ancianos me hicieron preguntas sobre mi actitud crítica, mi falta de confianza en la organización y mi negativa a cooperar con procedimientos teocráticos. Hermano Morales, dijo el hermano Alfonso, ¿está usted dispuesto a reconocer que se equivocó al cuestionar los métodos de la organización de Jehová? Reconozco que cuestioné un sistema que convierte tragedias humanas en evidencia legal, y no me retracto de eso. ¿Está dispuesto a disculparse por su actitud crítica y a comprometerse a cooperar plenamente con todos los procedimientos organizacionales en el futuro? No puedo comprometerme a participar en algo que considero moralmente incorrecto. El hermano Salvador, que me conocía desde hacía tantos años, hizo un último intento. Javier, piensa en tu familia, piensa en tu posición en la congregación, piensa en todo lo que vas a perder. He pensado en todo eso, Salvador, pero también he pensado en Lucía Herrera y en todas las otras familias cuyos expedientes he visto. No puedo continuar siendo parte de algo que documenta el sufrimiento humano para proteger intereses corporativos. Los ancianos se retiraron a deliberar durante 30 minutos. Cuando regresaron, el hermano Alfonso leyó la decisión. Javier Morales Ruiz queda expulsado de la congregación por apostasía y falta de arrepentimiento ante actitudes críticas hacia la organización de Jehová. Salí del Salón del Reino esa noche sabiendo que acababa de perder todo lo que había conocido durante 40 años. Mis amigos ya no podrían hablarme. Mis hijos tendrían que tratarme como si estuviera muerto. Mi esposa tendría que elegir entre la organización y su matrimonio. Pero mientras caminaba hacia el coche donde Carmen me esperaba, sentí algo que no había experimentado en meses: paz interior. Por primera vez en mucho tiempo, podía mirarme al espejo sin sentir vergüenza por lo que hacía en el nombre de mi fe. ¿Qué decidieron?, preguntó Carmen cuando subí al coche. Me expulsaron. Ella lloró en silencio durante todo el trayecto a casa. Y yo conduje pensando en todas las cartas que tendría que escribir, todas las llamadas que tendría que hacer, toda la vida que tendría que reconstruir desde cero. Pero también pensé en Lucía Herrera y en que ya no sería parte del sistema que había convertido su muerte en evidencia legal. Y por primera vez en meses, esa noche dormí profundamente. 3 años han pasado desde aquella noche de julio, cuando mi vida cambió para siempre. Mientras escribo estas líneas, estoy sentado en el pequeño estudio de nuestro nuevo apartamento en el barrio de Triana, en Sevilla. Carmen decidió quedarse conmigo. Fue una decisión dolorosa que le costó su propia expulsión 6 meses después,
cuando los ancianos la presionaron para que me abandonara y ella se negó. Javi, me dijo una tarde mientras empacábamos nuestras cosas para mudarnos, he estado casada contigo durante 38 años. No voy a abandonarte ahora porque una organización me diga que debo hacerlo. El precio de nuestra decisión fue exactamente lo que habíamos temido. Miguel y Patricia cumplieron estrictamente las reglas de evitación total. Durante los primeros meses, Miguel llamaba ocasionalmente cuando Carmen estaba sola en casa, pero incluso esas llamadas cesaron después de que los ancianos de su congregación se enteraran. Patricia cambió su número de teléfono y se mudó sin dejarnos su nueva dirección. La pérdida de nuestros hijos es un dolor que nunca se supera completamente. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada evento familiar que celebrábamos antes como familia extendida, ahora es un recordatorio de lo que perdimos. Hay noches en que Carmen llora silenciosamente, creyendo que no me doy cuenta. Hay mañanas en que yo despierto pensando que todo fue una pesadilla, hasta que veo la habitación vacía que antes era el estudio donde preparaba mis reuniones de ancianos. Pero también hemos encontrado cosas que no esperábamos. Libertad, por ejemplo. Libertad para hacer preguntas sin miedo a ser castigados. Libertad para leer libros que antes estaban prohibidos, para ver programas de televisión que antes considerábamos mundanos, para tener amistades con personas que no compartían nuestras creencias religiosas. 6 meses después de mi expulsión, recibí una llamada inesperada. Era Clara Herrera, la madre de Lucía. Señor Morales, he oído que usted ya no está en la congregación. Me gustaría hablar con usted. Nos encontramos en una cafetería del centro de Málaga. Clara había envejecido considerablemente desde la última vez que la vi. Sus ojos tenían esa tristeza permanente que reconozco en madres que han perdido hijos. Señor Morales, es cierto lo que me han dicho, que usted descubrió archivos sobre mi hija. Le conté todo. Los expedientes, las fotografías, los códigos, las cartas de protección legal. Clara escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, fotografiaron a mi niña mientras se moría, murmuró al final. Lo siento mucho, Clara. Siento no haber hecho algo antes. No se disculpe. Usted arriesgó todo para contarme la verdad. Eso es más de lo que hicieron los otros ancianos que supuestamente nos amaban. Clara me entregó una caja de cartón que había traído. Estos son algunos papeles que encontré después de que Lucía murió. Cartas de la organización, formularios que nos hicieron firmar, grabaciones de conversaciones con los ancianos. Pensé que tal vez usted sabría qué hacer con ellos. Dentro de la caja había documentos que confirmaban todo lo que había descubierto y más. Formularios de consentimiento informado que documentaban que la familia había rechazado tratamiento médico voluntariamente y sin presión. Cartas de seguimiento de la sucursal preguntando sobre el impacto positivo del testimonio en la comunidad local. Incluso una grabación de audio donde se escuchaba a un anciano instruyendo a los padres sobre cómo responder a preguntas de doctores y autoridades para proteger a la organización. Clara, ¿has pensado en hacer algo legal con esta información? Muchas veces. Pero los abogados me dicen que después de 3 años es difícil probar coerción. Y además, ¿de qué serviría? Mi Lucía no va a volver. Pero tal vez puedas ayudar a otras familias que estén pasando por lo mismo ahora. Clara me miró con una expresión que nunca olvidaré. Señor Morales, ¿usted haría eso? Ayudarme a exponer lo que realmente pasa detrás de todas esas políticas bonitas que predican. Durante los meses siguientes, Clara y yo trabajamos con un periodista independiente llamado Roberto Sánchez, especializado en investigación religiosa. Roberto había estado investigando casos similares en otras congregaciones de España y Europa. Javier, lo que ustedes han documentado es parte de un patrón internacional.
nos explicó Roberto. Tengo testimonios similares de Francia, Reino Unido, Australia. La organización tiene un protocolo global para manejar estos casos. El artículo se publicó en marzo de 2013 en un periódico nacional. Documentos internos revelan protocolo secreto de testigos de Jehová para casos médicos, decía el titular. El artículo incluía copias de algunos documentos que Clara había conservado, fotografías censuradas de los expedientes que yo había visto y testimonios de otras familias que habían pasado por experiencias similares. La respuesta de la organización fue predecible. Emitieron un comunicado oficial negando cualquier presión sobre las familias y acusando al artículo de ser propaganda apóstata diseñada para dañar la reputación de cristianos pacíficos. Pero también empezaron a llegar cartas, familias de toda España, que habían perdido seres queridos por rechazar transfusiones sanguíneas, exancianos que habían visto expedientes similares en sus congregaciones, exmiembros que confirmaban la existencia de protocolos secretos para gestión de crisis médicas. Señor Morales, me escribió una mujer de Barcelona, mi hermano murió a los 22 años por rechazar una transfusión. Los ancianos nos dijeron que Jehová lo bendeciría por su fe. Ahora entiendo que solo estaban protegiendo a la organización de demandas legales. Hoy trabajo como contador freelance para pequeñas empresas de Sevilla. Es un trabajo tranquilo que me permite mantener a Carmen y a mí sin las presiones de la vida corporativa. Carmen encontró trabajo como asistente en una librería del barrio. Le encanta recomendar libros a los clientes, especialmente novelas que antes no podía leer, porque la organización las consideraba entretenimiento mundano inapropiado. Los domingos por la mañana, cuando antes nos preparábamos para las reuniones del reino, ahora desayunamos lentamente en nuestra pequeña terraza que da al río Guadalquivir. Leemos periódicos, hablamos sobre nuestros planes para el día, visitamos museos o simplemente caminamos por el casco histórico de la ciudad. ¿Te arrepientes?, me preguntó Carmen un domingo reciente, mientras tomábamos café y veíamos pasar los barcos turísticos por el río. ¿De qué específicamente? De haber abierto esa carpeta, de haber cuestionado todo, de haber perdido a nuestros hijos. Pensé antes de responder, porque es una pregunta que me hago frecuentemente. Me arrepiento del dolor que causamos, me arrepiento de perder la relación con Miguel y Patricia, pero no me arrepiento de haber dicho la verdad sobre lo que vi. ¿Crees que algún día nuestros hijos entenderán? No lo sé, amor, pero espero que si algún día enfrentan una crisis médica similar, tengan más información de la que nosotros teníamos cuando tomamos nuestras decisiones de fe. Guardo la caja de documentos de Clara en el armario de nuestro dormitorio. De vez en cuando recibo llamadas de familias que han perdido seres queridos y quieren entender mejor qué pasó realmente detrás de las decisiones espirituales que tomaron. Les cuento lo que sé, les muestro los documentos, les explico cómo funciona el sistema de protección legal que descubrí. No todos quieren escuchar la verdad. Algunos se molestan conmigo por difamar a la organización de Jehová. Otros me agradecen por ayudarles a entender que sus decisiones no fueron tomadas con información completa. La semana pasada recibí una carta de Miguel, la primera comunicación directa de él en 3 años. Era breve. Papá, Laura está embarazada de nuestro tercer hijo. Los doctores han detectado complicaciones que pueden requerir decisiones médicas difíciles. ¿Podrías enviarme copias de los documentos que mencionaste? No para cuestionar mi fe, sino para estar completamente informado. Le envié copias de todo. Los expedientes, las cartas de la sucursal, los protocolos de documentación médica. No sé qué hará con esa información, pero al menos ahora la tiene. Cada noche, antes de dormir, miro hacia la ventana de nuestro apartamento. Desde aquí puedo ver las luces del Hospital Virgen del Rocío. Pienso en las familias que en este momento están en habitaciones de ese hospital.
enfrentando decisiones imposibles entre la fe y la vida. Pienso en los ancianos que documentarán esas decisiones, en las fotografías que tal vez serán tomadas, en los expedientes que serán archivados. Y rezo, sí, todavía rezo, aunque ya no estoy seguro de a quién, para que esas familias tengan más información de la que yo tuve durante 15 años como anciano. No sé si algún día volveré a ver a mis hijos. No sé si Carmen y yo envejeceremos solos, sin nietos que visiten nuestra casa, sin reuniones familiares que nos llenen de alegría. Pero sí sé que cuando me mire al espejo cada mañana, podré hacerlo sin la carga de secretos que documenten el sufrimiento humano como evidencia corporativa. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.